Hola a todos, aquí volviendo al ruedo. Bueno, toda esta semana he estado un poquitico ocupado con la universidad, entonces ya el ritmo para publicar los videos se va alargando un poquito más. Pero igual trato siempre como de mantener un video por semana. Eso es como un tiempo justo para los proyectos que voy realizando y también para ir como compartiendo los videos. Voy a tomar una pequeña pausa respecto a la historia de la Biblia para pasar a otra mitología, una de las más famosas que se ha hablado mucho, la mitología griega, la cual primero surgió en Creta, en esa isla que dio el origen a la Atlántida, por el cual también hice un video sobre la Atlántida, que les dejo aquí. Esta mitología griega dominó sobre todo mucho en la antigua Grecia y luego en Roma, que Roma también acogió la mitología griega. Las primeras fuentes eran obviamente la Ilíada y la Odisea, las cuales eran narradas por Homero, así en modo en la oratoria, que iba contando como la historia sin ningún escrito ni nada, sino como contando un cuento. Y él había escuchado ese cuento antiguamente de generaciones antiguas y así. Eso narraba la guerra de Troya, en la cual se enfrentó Grecia y Troya como más de 10 años y que terminó con el caballo de Troya. Después le contaré muy bien acerca de esa guerra. También había escritos de Heródoto, quien era el padre de la historia y el primer filósofo que se dedicó plenamente a la historia, porque la historia en ese tiempo era la historia verdadera con la historia bíblica, entonces no se podía diferenciar cuál era el mito y cuál era la realidad. Igual siempre la historia la cuentan siempre los vencedores, entonces por ese lado no hay problema. Y entonces este Heródoto era el padre de la historia y él empezó a contar pues en su escrito La Teogonía cómo era el origen del cosmos y los dioses. Todo eso empezó primero también con este filósofo Hesíodo. Era Hesíodo con la Teogonía. Heródoto era el padre de la historia y Hesíodo era el que empezó a contar todo el origen de la mitología griega, la cual era caos absoluto, oscuridad, muy parecido a la historia de la Biblia al inicio. El caos absoluto, no había nada, eso era puro desorden, en la oscuridad perpetua, además que las miles de estrellas y supernovas explotando a la vez. Y en algún momento salió pues Gaia, que era la diosa primigenia, la Titán, y ahí pues empezó a unirse a Caos y empezó a dar otros seres primordiales como Eros, Abusmo, que era el Tártaro, y Erebo, que era la oscuridad. Después, tras muchos años, los años para los dioses eran millones de años en realidad, porque prácticamente unos cuantos años es como un segundo para ellos. Ahí Gea dio, o Gaia, como siga la mitología griega, ya sea desde Grecia a Roma, dio luz a Urano, que era el cielo, y empezó a dar como la luz y todo. Y empezó a dar también otros hijos, que eran los titanes, Océano, Oseo, Crío, Hiperión, Jafet, Tea y otros. Hay Cronos también. En todo caso, se empezó a llenar de puros dioses, aunque los dioses titanes me los imaginaba más parecidos como God of War, que eran así más titanes, más como bestia, más gigantescos, así más brutales. Bueno, estos titanes guardan pues cada por su lado, y este Urano empezó a gobernar a todos. Encarceló a los titanes, encarceló también a los cíclopes, que eran creación de Gaia. Empezó a encarcelar también a los hecantóquiros, que eran seres que tenían 100 manos y 100 cabezas. Y bueno, los cíclopes también eran muy peligrosos porque eran muy hábiles y muy inteligentes.
Y entonces este Urano empezó a ejercer una dictadura déspota, ejerciendo el control absoluto sobre la Tierra. Que en ese momento, si había vida, era pues vida como caótica, y solamente los titanes nada más. Aún no existían humanos. Pronto Gaia salió con su hijo Cronos, que era también muy poderoso, y este decidió destronar a su padre, castrándolo, y tiró sus miembros en el mar. Ahí después sacó Urano y empezó a gobernar Cronos. Cronos traicionó a los titanes, traicionó a los cíclopes y a los hecatóquiros y los encerró en el Tártaro, que era el infierno, pero un infierno más horrible aún. Entonces, para evitar pues ser como destronado, empezó a hacer una brutalidad que era empezar a comerse a sus hijos, como aparecía en un cuadro de este, ¿cómo era este pintor español? Espérate, yo me acuerdo. Era Goya. Era este Francisco de Goya que pintó ese cuadro que se vea bien horrible. Y así era. Cronos haciendo pues de las suyas y comiéndose a sus hijos. Y su esposa, que era su hermana Rea. Sí, se llamaba Rea. Y era también su hermana. En ese tiempo había incesto. Entonces ella se cansó y engañó a Cronos, escondiendo a su último hijo Zeus y poniendo en su lugar una piedra rodeada de pañales, de sábanas, el cual Cronos se lo comió sin ningún problema. Pronto ¿cómo es? Zeus fue escondido por Gaia y fue criado por una cabra. Años después se volvió un hombre muy poderoso. Ya con la suficiente fuerzas llegó hacia su padre, hacia Cronos. Le engañó haciéndolo tomar un veneno, el cual hizo que este vomitara la roca, y después a los hermanos que ya habían crecido por arte de magia. Eran dioses, podían llegar a su estado perfecto, eso no había ningún problema. Ya después de eso Cronos fue expuesto y estaba pues muy débil, por lo que Zeus tomó el trono. Y inmediatamente hubo una sublimación de titanes, donde Atlas era el más poderoso y empezó a ejercer una guerra que fue violenta, que destruyó todo a su paso, que empezó a formarse un caos bien tremendo. Y solamente Zeus, por la ayuda de los cíclopes y los hecatóquiros, logró ganar esa guerra. Los cíclopes le dieron unas armas muy poderosas a Zeus, siendo el rayo la más poderosa de todas y con la que controlaba todo. Ya los titanes ni siquiera podían aguantar esos rayos. También le dio a Poseidón el tridente, con el que controlaba los mares. Y Hades le dio el casco que lo volvía invisible, intangible. Ni siquiera pues los seres demoníacos, ni siquiera pues los seres abstractos podían detectar a Hades. Entonces, después de lograr ganar y desterrar a todos los titanes al Tártaro, custodiados por los hecatóquiros, ya Zeus rifó pues quién se quedaba con el cielo, quién se quedaba con el mar y quién se quedaba en el Tártaro, que era el infierno. Obviamente Zeus escogió lo mejor, que era el cielo y la tierra, y pues era el más poderoso. Después Poseidón quedó con el mar, y Hades quedó con el inframundo, el Tártaro. Tanto como Poseidón como Hades están desconformes, entonces intentaron hacer una rebelión, la cual después fallaron porque los hecatóquiros liberaron a Zeus, y este los iba a castigar, pero los dejó quieticos desde que no se volvieran a sublimar nunca más. Por eso es que Zeus se volvió muy paranoico también, y bueno, también porque él había desterrado a su padre. Él había pues como tomado el poder por la fuerza, entonces temía que cualquier hijo suyo lo desterrara. Y más porque su primera esposa, que era Temis, estaba embarazada, por lo que decidió comérsela, se la tragó literalmente. Pronto él sintió en los meses siguientes un
un dolor de cabeza muy horrible, una migraña demasiado horrible y nadie podía saber cómo darle solución. En un momento a otro a Zeus se le abrió la cabeza y ahí emergió Atena, su hija, y yo creo que Atena era la más poderosa después de Zeus y por eso decidió no volver a tener relaciones con diosas, más bien con mujeres mortales. No, además ya estaba casado con Hera, que era su hermana y que era muy celosa, extremadamente celosa y perseguía a todos sus hijos. Entonces más bien se decidió por estar con mortales y tuvo muchos hijos con chicas mortales: Perseo, Teseo, Hércules, todos ellos que eran muy poderosos, pero no llegan pues a tener el poder de Zeus. Igual Zeus no dejó de tener hijos con Hera y tuvo varios hijos. Ares, que era el dios de la guerra, era pues brutal, de la guerra sangrienta, porque Atenas, si bien era la diosa de la guerra, pero era de la guerra estratégica, que siempre llevaba a Nike como su bastión, como su apoyo, que era la diosa de la victoria. Y también Atenas destacaba mucho por ser sabia, a diferencia de Ares, que era mucho más brutal, más sádico de todo. Entonces ahí Atena con eso ganó mucha importancia y hasta le ganó una batida a este Poseidón, ganándose pues la ciudad de Atenas, que era la cuna de la civilización en la antigua Grecia, que era lo más grande en esa época. Bueno, mientras transcurría pues esos dramas en el Olimpo, se estaban sucediendo las edades de los hombres. La primera edad era la edad de oro, donde los hombres eran perfectos, donde no había guerra, no había trabajos, no había vejez y los hombres morían como en un sueño. Esa raza pasó a la historia y eso fue por la época de Cronos. Después llegó la edad de plata, en que los hombres no eran tan perfectos, no eran pues tan poderosos y tan sabios, pero igual alguno de ellos lograba pues alcanzar como esa plenitud, pero igual esa raza se extinguió porque Zeus se decepcionó de ellos. Una pequeña llamada. Bueno, sí, entonces Zeus destruyó esa raza porque muchos de ellos habían desobedecido las órdenes. Entonces volvió a crear otra raza a partir de fresno, de madera, pero estos hombres no tenían honor. En la raza de bronce no tenían pues lealtad, no tenían nada de eso. Entonces también los destruyó. No, yo creo que ni siquiera alcanzó a destruirlos porque esa raza era tan autodestructiva que se acabaron entre ellos mismos. Entonces no quedó nada. Algo parecido pues con la humanidad hoy en día, sobre todo esas multinacionales que destruyen todo y que van como destruyendo toda la vida, toda la naturaleza. Y yo no sé, aquí nos vamos a terminar autodestruyéndonos. Ya después Zeus intentó crear una raza de los héroes, que eran todos los héroes que habían participado en la guerra de Troya, y los llevó a la isla de los bienaventurados, donde no sufrían dolores ni nada, y eran recompensados por toda esa lucha y toda esa labor. Después la raza de los hombres de hierro, esa era aún peor que la raza de los de bronce. No tenían honor ni lealtad y los pocos que tenían pues honor eran pisoteados. Una vida muy injusta. Entonces también esa raza desapareció. Y al último Zeus estaba tan harto que la última raza, que fue la humanidad normal, ya la humanidad de carne y hueso, no les dio pues alma ni ánima. Entonces eran más como animales. Bueno, teniendo en cuenta que cada día de los dioses era por ahí como 1.000.000 de años en los humanos, podría ser como lógico. De pronto era como de los homínidos, que están apenas como empezando a evolucionar, de los australopithecus y todo eso. Había un titán que era pues leal a Zeus, y que él era maravillado pues con los hombres, porque él también había contribuido pues a su creación y quería que los hombres
llegaran a ser a su imagen, que era Prometeo, que era muy hábil y muy sabio, pero según no le permitió tener como más progresos ni sabiduría, porque los hombres se habían comportado mal y él les quitó el juego. Y entonces Prometeo se infiltró en el monte Olimpo, donde moraban todos los dioses, y a escondidas se robó el juego del Olimpo y se lo llevó a los humanos. Pronto los humanos empezaron a evolucionar y a expandir su tecnología, su conocimiento, su sabiduría, y Zeus pues por ese engaño estaba furioso. ¿Y qué es lo peor de un dios furioso? Los castigos. Zeus también hacía unos castigos como Yahvé, entonces eso no se salvaba a nadie. Prometeo, previendo que Zeus le iba a aplicar un castigo, más bien envió a su hermano Epimeteo a que recibiera pues el susodicho regalo y todo eso. Y Zeus lo dio a una muchacha muy bonita llamada Pandora, que llevaba consigo una caja que era muy bonita, que era con unos metales preciosos, muy atractiva esa caja. Y entonces le dio a Pandora para que se casara con ella. Epimeteo feliz, ignorando pues que eso podía ser una trampa, entonces la llevó a su casa y ya preparando pues para la luna de miel y todo. Y cuando abrió esa caja salieron todos los males, todas las cosas malas del mundo, la guerra, el hambre, la enfermedad, la peste, la envidia, todo, y se transmitió a los hombres, por lo que la raza fue otra vez condenada. Alcanzaron a encerrar la caja cuando estaba saliendo el último dolor, que era la esperanza. Por eso se dice que la esperanza es lo último que se pierde, aun cuando a pesar de que se ha perdido todo. Y eso ha sido lo único que ha evitado pues que la raza de los hombres se corrompiera totalmente. Ya Zeus pues en eso cogió a Prometeo, lo castigó y lo encadenó a una montaña, donde un águila siempre le comía sus órganos todos los días. Se regeneraba esos órganos y volvía a padecer el mismo dolor todos los días. Eso fue por más de 5000 años. Entonces Prometeo estaba cansado. Después, mucho después, cuando llegó Hércules, le perdonaron pues ese castigo, porque Hércules lo liberó y todo eso. Eso ya va siendo como otras historias que voy contando. La cuestión es que en todo ese monte Olimpo había varios dioses, siendo Zeus la cabeza de todo. También estaba Poseidón, que gobernaba en el mar. También estaba Hades, que gobernaba el inframundo, que era el infierno, que ese fue mejor descrito en la Divina Comedia de Dante Alighieri. También estaba Apolo, que era hijo de Zeus, que era el dios del sol, que era pues de los más virtuosos y los más bien parecidos. Sí. Ares, que era el dios de la guerra, pero de la guerra sangrienta, de la guerra más vil y cruel. Atena, que era la diosa de la sabiduría y la guerra justa, de la guerra estratégica y todo el conocimiento. Después salieron otros dioses como Dioniso, que era el del vino y las sus cosechas. El de Artemisa, que era la diosa de la casa. Hera, que era el matrimonio, y por eso es que era extremadamente celosa. Hefesto, que era otro hijo de Zeus, pero que fue discriminado por no ser perfecto, ya que él era un poco cojo, un poquito feo, pero destacó por su habilidad en la metalurgia, en la herrería. Entonces le permitieron estar también en el Olimpo y empezó a crear los metales y todo eso. Hermes, que era el dios mensajero, que pasaba a ser como el intermediario entre todos los dioses, de todos los comerciantes. Y también Afrodita, que su origen fue a partir de los genitales de este Urano que cayeron al mar, y brotó Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza. Afrodita estaba con Hefesto, pero le era infiel con Ares, y tuvo muchos otros hijos que más adelante iré contando. Bueno, esos eran los principales dioses que estaban en el Monte Olimpo y eran pues lo más pro
de esa época. Y había otros dioses menores y otros dioses semidioses y de todo. Eso da mucho que contar. Entonces hasta el momento dejo el video así, contando como el origen del Olimpo y pues como la era de los hombres, que con lo de la caja de Pandora y todo eso, que hemos padecido pues también todas esas desdichas. También seguiré contando otras historias de la Biblia, de todo un poquito, como intercambiando para que no sea pues el mismo orden establecido y todo eso, sino como variando un poquito. Entonces ahí sigo pues pendiente en el canal. Los invito a que se suscriban, a que me den un like, que me vayan apoyando, que ese apoyo es muy importante para seguir publicando más videos, para mejorar el contenido y para ir creciendo el canal. Entonces con eso nos estamos viendo. Hasta pronto.